¿Sabes qué Honda ha sorprendido al mundo con un nuevo logo ultra minimalista? Y es que han pasado de este logotipo, que es el que tenían actualmente, a este nuevo logo, que es el que utilizarán en todos sus futuros coches eléctricos. ¿Realmente está bien resuelta la evolución? Vamos a ver qué esconde este cambio. Este contenido llega a ti gracias a BenQ, monitores profesionales para diseñadores y artistas gráficos. Tienes un enlace a esta línea de monitores en el primer comentario destacado. Muy buenas Krakens, hoy tenemos una nueva revisión de logos famosos. Y es que Honda ha seguido los pasos de Nokia y ha mostrado su nuevo logo así, sin esperarlo, en la presentación de sus dos nuevos prototipos de coche. Pero, ¿de dónde viene la marca Honda? Pues Honda nace en 1946, cuando Soichiro Honda, un ingeniero apasionado por las máquinas, funda el Instituto Honda de Investigaciones Técnicas con el objetivo de producir motores para bicicletas. 2 años después crea su primer producto, un híbrido entre bicicleta y moto al que llamaron Dream Type A, que además se convierte en un éxito de ventas en el Japón de la posguerra. Y en 1949, 3 añitos después de su nacimiento, Honda se asocia con Takeo Fujisawa, un empresario con visión de futuro, y juntos fundan Honda Motor Company, Soichiro encargándose del desarrollo de productos y Fujisawa de la gestión empresarial. Hasta el momento todo lo que fabricaban eran motocicletas, pero en 1963 deciden dar el salto a los coches y crean sus dos primeros vehículos, el Honda T360, un camión en miniatura, y el Honda S500, un deportivo descapotable. Vamos, que se han ido de una punta a la otra. A partir de ese momento, Honda creció siendo una de las marcas pioneras en la construcción de vehículos. Pero es que Honda no solo se ha quedado en las motos y en los coches, sino que han expandido su mercado a un montón de tecnologías, como robots, aerogeneradores, jets privados y un montón de cosas más. Pero hoy nos vamos a centrar en el Honda de los coches. Vamos a ver cuál ha sido la evolución de su logotipo. Y es que en 1961 Honda aparece con este logo de aquí, que para estar hecho en 1961 debía ser súper moderno para la época. Y la locura de aplicarlo todo grande como en el T360, ¿qué me dices? Vemos que ya introdujeron el rojo en esa época, y la tipografía yo diría que se ha mantenido prácticamente la misma desde sus inicios. En 1969 aparece el primer cambio. Construyen una nueva H ultra condensada, que además es muy interesante con esas dos hendiduras totalmente curvas, y además en esta evolución desaparece el nombre. En 1981 recuperan el nombre, evolucionan ligeramente la H y la enmarcan dentro de una caja. Eso sí, aquí le dan más protagonismo al nombre que al símbolo. Y en el año 2000 cambian su logotipo y se unen a la moda de los efectos metálicos. Aquí vemos que ya le dan más protagonismo al símbolo, porque al final es lo que más se ve en la parrilla del vehículo. Y también recuperamos el rojo. Eso sí, un rojo más vivo que el original. Y en 2024 viene el minimalismo puro. Y es que modifican el símbolo, inspirado en el de 1961. Y parece casi una nave espacial de Star Wars. El nuevo símbolo responde a una fusión entre el símbolo que tienen actualmente y el símbolo de 1961. Es como que han aplicado una fusión en Illustrator y han cogido la iteración del centro. Eso sí, me parece muy interesante los cortes en diagonal que han aplicado al símbolo. Si nos fijamos en el original, tenía los cortes totalmente horizontales, y esos cortes ligeramente inclinados de la versión actual van a aportar más dinamismo. Si vemos la comparativa entre el actual y el nuevo, quizás el nuevo roza la línea entre una H y un símbolo totalmente abstracto. En el anterior la H era más evidente, básicamente porque era más estrecha, un poco más alta y tenía unos cortes horizontales en las astas verticales. Y en el nuevo, al liberarnos de la caja y al expandir un poco la forma, pues se pierde ligeramente la H. Pero está ahí, que es lo importante. Y sobre todo en lo que sí gana este nuevo logo es en la personalidad y en recuperar la fuerza y la valentía del original. En reducciones gana ligeramente el nuevo logo, pero sobre todo por la simplicidad en su construcción. ¿Esto es algo que pueda afectar a la marca? Pues no. Evidentemente ambos símbolos son lo suficientemente sintéticos para que funcionen en cualquier contexto y a tamaños muy pequeños. ¿Pero qué pasa con el nombre? ¿Desaparece? Pues no, y además es lo que más me ha llamado la atención de este cambio. Y es que ahora la palabra Honda se escribe con una tipografía totalmente diferente. Y además en escritura regular, es decir, no lo escribimos todo en mayúsculas. Aunque en el coche le han aplicado más interletraje para que tenga un carácter más futurista. Pasamos de todo en mayúsculas a una escritura regular. De una tipografía con mucho peso, poco interletraje y una serifa que parece una slab serif pero con transición, a una tipografía geométrica, minimalista y mucho más liviana. Si nos fijamos en el logotipo completo, lo que se nota sobre todo es un cambio de personalidad y de proyección de Honda. Por un lado, esa vuelta a los orígenes donde recuperamos la fuerza y la valentía del símbolo de 1961. Y por otro, un cambio tipográfico que se alinea con un cambio de personalidad y una separación del resto de marcas de la categoría. ¿Por qué digo esto?
Si nos fijamos en el resto de marcas de la categoría y en aquellas que pueden ser competencia directa de Honda, vemos que a nivel de escritura todas escriben su nombre en mayúsculas, por lo que este simple cambio va a ayudar a diferenciar su logotipo todavía más. ¿Es esta una buena decisión de Honda? Pues yo creo que sí. Así como hay otras marcas como Mercedes o Lamborghini que ya escriben su nombre en escritura regular, este movimiento de Honda consigue tener un espacio propio de posicionamiento, incluso mayor que el de Mazda, que utiliza un estilo unicase. Y es que a la hora de diferenciar nuestro logo podemos utilizar tanto el estilo tipográfico como la manera en la que escribimos la palabra. ¿Qué merma puede tener esta decisión? Pues que a nivel de composición es más difícil adaptar un logo con diferentes alturas de carácter que uno que esté escrito todo en mayúsculas. Pero desde mi punto de vista es un mal menor, y Honda en este caso ha tomado una decisión muy inteligente. No tenemos todavía aplicaciones de este nuevo logotipo, pero como soy cabezota y quiero testear cómo funciona, voy a preparar algunas imágenes que nos permita comparar qué es lo que había y cuál puede ser el cambio. Este podría ser el nuevo tótem para los concesionarios, utilizando el negro de base para conseguir el mayor contraste posible con el blanco. Pasaríamos de una aplicación metálica a una retroiluminada, mucho más minimalista, sencilla y sin adornos. ¿Que el negro no es nuestro color corporativo y queremos utilizar el rojo? Pues metemos el rojo. Aquí ya deberíamos hacer un estudio de los tótems de la competencia para poder diferenciarnos mejor, pero a priori funcionaría muy bien. En cuanto a redes sociales tendríamos esta pequeña evolución. Los dos funcionan súper bien, le daríamos un poco más de protagonismo al símbolo que a la palabra y el nuevo quedaría más limpio y minimalista. ¿Que queremos posicionar más nuestro nuevo símbolo y que tenga mayor protagonismo? Pues tendríamos esta opción de avatar. ¿Que es más valiente? Sí, porque prescindimos de la palabra, pero teniendo siempre el nombre escrito al lado del avatar no creo que sea ningún problema. Si tuviéramos que cambiar el logo en la página web, pues quedaría de esta manera, utilizando solo la palabra. Eso sí, yo cambiaría la escritura del tagline de escritura regular a escritura todo en mayúsculas, para compensar mejor esa escritura regular del nuevo logotipo. Y en el caso del favicon, pues bueno, actualmente utilizan la H, y supongo que es porque el símbolo que tienen lo encierra una línea que lo complica más en reducciones. Así que no creo que haya ningún problema con el nuevo símbolo y poder aplicarlo en el favicon, tanto sobre fondo blanco como sobre fondo negro. Eso sí, he tenido que engordar un poquito este símbolo para que gane un poco más de fuerza en reducciones. En resumidas cuentas, ¿podría funcionar este nuevo símbolo y esta nueva palabra? Perfectamente. ¿Y cómo se vería este nuevo logo en los vehículos? Pues de esta manera. Y la verdad es que luce muy bien. Mucho más limpio, sencillo, minimalista y con ese toque futurista que tan bien le queda a este nuevo símbolo. Pero se me ocurre una cosa que le podría venir bien. Y es solo una idea, pero a ver qué os parece. Y es que este nuevo símbolo nos permite desarrollar una parrilla mucho más identificadora. Esta sería la versión con el nuevo símbolo, que la verdad queda muy bien. Pero ¿qué pasa si extendemos los laterales y generamos esta forma mucho más dinámica? Incluso se me ocurre que podría ser una pantalla donde se remarcara el símbolo de color blanco en el centro y el resto podría ser vídeos prediseñados acorde al modo de conducción. Lo sé, se me va la cabeza, pero me encanta jugar con estas cosas. ¿Qué crees tú? ¿Podría funcionar o no? Mis conclusiones es que el nuevo logo es una evolución muy interesante, enfocada a un futuro mercado eléctrico y con coches mucho más sencillos y minimalistas. Se nota el cambio en la proyección de Honda y en la personalidad de la marca, y además han tomado determinadas decisiones estratégicas que creo le van a venir muy bien. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Te parece acertado este cambio? Gracias por estar ahí, nos vemos en próximos vídeos, sed muy felices, hasta luego. Chao.